nosotros el poder ganarle a esta guerra. Sí, Juan. Augusto, nuevamente cientos de mensajes agradeciendo las palabras de Jesús. Nosotros también desde aquí le agradecemos porque no solo están en el frente de batalla con esta guerra maldita que, como bien decía, nos está matando a todos, está enfermando a todos, sino que además Él está trabajando por que todo el mundo sepa lo que está pasando en España para que no se repita acá en Argentina. Agradecen muchísimo, le preguntan a Jesús, voy a elegir, la verdad es que, bueno, no es para debatir, Jesús que está hablando como si lo haría un padre o una madre. Esto es lo que están diciendo, Jesús te aplaudimos de pie, desde la Emilia, familia, felicitamos, aplauden, este es el agradecimiento. Después preguntan, bueno, muchas preguntas para él como profesional, de los síntomas, si la diarrea, si fumar, si todo eso respecto de la enfermedad, que ya le iremos consultando a Jesús. A él, pero a ver, agradecerle. Mientras se reincorpora, me gustaría sumar a la legisladora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Laura Velasco, me gustaría un poquito una reflexión. Primero lo que le pregunté a todos, quiero saber, aquellos que vienen de la calle, si vio controles en la vía pública, si le hicieron algún control, si la detuvieron, si le preguntaron a dónde iba. Sí, hay controles. Yo como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Somos en el Frente de Todos, igual que los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, para algunas cuestiones tenemos posibilidad de movilizarnos. Entre ellas, justamente me parece que es bastante importante poder acercar a la población, por una parte, tranquilidad y por otra, ayuda en cuanto a seguir difundiendo las recomendaciones y las orientaciones del Gobierno Nacional. En esta última semana todavía estuvo funcionando la legislatura porteña. De hecho, yo soy integrante, presido la Comisión de Mujer en la legislatura, de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, e integro Comisión de Espacio Público y Comisión de Salud. Vos sabés que en la Comisión de Salud pudimos tener un intercambio con autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hicimos fue justamente consultar en relación con las medidas que se están tomando con población de riesgo. Y desde el conjunto del espacio político del Frente de Todos, pero también en mucha sintonía con otros bloques, lo que hicimos fue trabajar en proyectos legislativos que hagan hincapié justamente en esta población. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien estamos hablando de una pandemia que es mundial y hay una cantidad de recomendaciones que tienen que ver con el aislamiento y que tienen que ver con la higiene, que son para todos, para todas, para todes, sin embargo, nosotros en Argentina lo que tenemos que pensar es no solamente en seguir esas reglas y cumplirlas a rajatabla, sino también el poder pensar que el país en el que está sucediendo, que nuestro país está inmerso en una crisis social y económica muy profunda. Entonces, en un ratito, Laura, sí, lo que quiero preguntarle a vos y a Ignacio. Sí, termino. Termina la idea, pero Sí. lo que yo quiero preguntarles es ¿qué va a pasar con las personas en situación de calle? Justamente, hablabas sí, con respecto a lo que es el medio ambiente, el ambiente público, que también estás en la comisión. Quiero saber qué van a hacer con las cientos de miles de familias que están viviendo en situación de calle. Justamente, te anticipo solamente 4 sectores económicos que es fundamental atender. Uno son las personas en situación de calle, estuvimos trabajando en relación con eso y bueno, te explayo enseguida. Otro tiene que ver con qué pasa con la población que accede a los comedores escolares y que la primera o principal comida del día de esos niños, niñas y adolescentes se estaba haciendo en la escuela. Otro sector son los comedores comunitarios barriales de las organizaciones territoriales que atienden a miles de personas y que también dependen de esa alimentación, y las personas que no tienen un empleo formal, que hacen changas y que hoy, al no poder salir, no tienen garantizado un ingreso. Bien. Juan Cruz. Sí, te quería sumar a lo que vos estabas diciendo recién, Augusto, sobre los posibles escenarios. Yo recién estaba viendo lo que es un paper del Ministerio de Salud de la Nación, donde se analizan esos casos, y preguntarle acá a los miembros de la dirigencia política, en esos escenarios se habla que si la Argentina sigue haciendo lo que sigue haciendo o lo que está haciendo ahora, se está hablando de que en abril estaríamos hablando de 250.000 casos, en el peor de los escenarios. ¿La Argentina está preparada para una situación de esas características? Porque fácil es sentarnos a decir, bueno, quedémonos en casa, pero la dirigencia política tiene que tomar las medidas necesarias para que esto, además de dictar una cuarentena,
naturalmente se enfrente a una situación de estas características con este escenario, como lo planteaba recién desde España Jesús. Sí, te respondo eso, porque sí estoy, digamos, al tanto de las medidas sanitarias que se están tomando en nuestro país. Creo que viste el paper este que estoy mencionando. Claro, exactamente, por eso digo... No, es algo oficial. Claro, por eso digo que en este sentido, la suerte que tenemos que Europa está atravesando estas dificultades antes que nosotros, nos ayuda a tomar medidas, pero las medidas tienen que ser racionales y en este sentido es importante que entendamos que pero respondiéndote en concreto, sí, porque el sistema de salud ya se está fortaleciendo, sí, porque está comprando los insumos necesarios, sí, porque está distribuyendo los lugares para que la gente tenga aislamiento, pero en concreto tenemos que entender que cada uno en una pandemia tan desconocida y tan dramática como es esta, viene a hacer su aporte y todo aporte puede ayudar. Entonces es importante primero el respeto que nos tengamos entre nosotros y entender que cada granito de arena, la experiencia dramática de Jesús, indudablemente, el bioquímico que está trabajando 24/7 en el Malbrán y otros 10 laboratorios que están, y son, digamos, profesionales que no los vemos, pero son los que justamente están diagnosticando el coronavirus, todos son igualmente importantes y necesarios. Y no nos enojemos porque si hay 34 excepciones, y es importante que la gente la sepa, de la totalidad de la gente hay 34 actividades que están exceptuadas, sí, claro. Puede salir a la gente, entonces no te enojes si ves a alguien en la calle y no le digas pelotudo, no lo insultes, no te agredas con el de al lado, porque eso nos lleva a un desgaste civil enorme. Calmémonos, la gente sabe quién puede salir y quién no puede salir, porque, digamos, el mínimo funcionamiento esencial del país hay que mantenerlo, y el respeto para todos. Con esto me despido, Augusto, te agradezco, porque tengo que... Sí. Un segundo, tengo una placa roja, ya vuelvo con Jesús, un segundo, sí. Reiteramos tristemente, coronavirus, ya son 4 los muertos en Argentina. Bien, se trata de una mujer de 67 años, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Había venido del exterior y lamentablemente tenemos que contar la 4ª fallecida por el coronavirus, por el COVID-19. Ya en la Argentina son 4 las personas muertas. Y tenemos el mapa online. Tenemos 287.239 son los infectados a nivel global. En Argentina son 158, podemos observar, ¿sí? Son 158 los confirmados hasta el momento en la República Argentina. Tenemos que dar esta triste noticia que, como dijimos recién, y lo reiteramos, ya son 4 los fallecidos en la Argentina por el COVID-19. Esta mujer había viajado en un crucero, había llegado a nuestro país y ya forma lamentablemente del número oficial, que son 11.921 muertos en todo el mundo. Bueno, Jesús, te quiero preguntar acerca de los recuperados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Puede volver a reincidir la enfermedad? ¿Cómo se tienen que mantener aislados una vez curados? ¿Ya pueden hacer su vida normal en cuarentena, pero normal? ¿Qué pasa con aquellas personas que se han podido curar? Pues si son profesionales, yo estoy esperando con los brazos abiertos a 2 compañeras mías que están pasando sus síntomas en la casa y por ahora solamente tienen pues mal cuerpo y tos y un poquito de fiebre. Y una vez que coges tú los anticuerpos ya no lo pasa, ya te has inmunizado, no te vuelves a contagiar. Hay gente que dice que no, te va a contagiar otra vez, será de otro virus o si muta o lo que sea, pero este virus, la ventaja que tiene no es como el virus herpes, por ejemplo. Hay virus que están dentro de nuestro organismo y que la gente pues le vuelve a salir una culebrina en la espalda o en el labio, pero esos son virus, no que dice me he infectado del herpes, no,
tú tienes ese virus y de pronto si te baja la defensa o está en una situación muy estresante o lo que sea, te brota y fiesta, pero es un virus que convive con nosotros de por vida, pero este no, este en el momento que lo pase se acabó. Muchos al principio deseábamos pasarlo, ¿no? Pero claro, ahora tenemos miedo ante la carga viral tan grande porque al ver las complicaciones que estamos viendo que no nos las habían contado porque en China pues realmente pues lo hicieron de otra manera y evitaban eso, los veíamos echando sprays por el aire, nos llegaban informaciones un poco contradictorias, pero al final lo que estaban haciendo era desinfectar todo para evitar eso, que la gente lo pasara de forma leve como los niños, ¿no? Y eso es lo que realmente en Argentina pues tenéis la oportunidad, si son 4 muertos los que lleváis y tenéis pocos casos, pues tenéis la oportunidad de tomaros eso en serio y requiere un esfuerzo del país tremendo, ¿no? Bien, vos querías hacer una pregunta, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, le quería preguntar, porque dicen que este virus es un virus pesado, que al ser pesado, como mucho, tenés 1,5 m, 2 que se puede transmitir, que no es como el de sarampión, que son 12 metros. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque acá no está la gente, o muchos médicos no están de acuerdo con que se use barbijo a aquel que no está infectado. No, eso también lo decían aquí hace 2 días, que no se llevara mascarilla, lo que la llamáis vosotros barbijo, ¿no? El que pese mucho tiene una ventaja, que si tú toses, pues bueno, a 1,20 m, 1,5 m no llega. Pero el problema que tiene es que se queda en la superficie y al ser más pesado, digamos, más grande, aguanta más en el papel, en la mesa, en una barandilla. Y entonces tú te lo llevas a las manos. Y ese es el problema. Porque la gente al final, por eso dicen que se laven mucho las manos, insisten tanto con lavarse las manos. Con agua y jabón es lo mejor, no hace falta el líquido alcohólico el agua y jabón, el jabón repele las glicoproteínas que tiene este virus en su membrana externa, las repele totalmente y se lo come y lo destruye. El jabón normal. Por eso, aunque tú tosas, debéis de toser tosiendo en el codo, intentando, bueno, pues que no caiga al suelo, porque nosotros tenemos puesto en los hospitales, cuando salimos de la zona sucia, una alfombra llena de lejía para frotarte las suelas de los zapatos, ¿no? Y se mantiene mucho tiempo en cualquier superficie. Eso es lo malo. Por eso no hay que coger transportes públicos, por eso hay que ir solo en el coche. Aquí, a nosotros, máximo si van 2 personas a trabajar, tiene que ir una persona adelante y otra atrás, pero ya han dejado que nada más que vaya una persona en vehículo a trabajar al hospital y si no te paran y te mandan a tu casa o te multan, ¿no? A ver, Juan Venturino, ¿qué querías consultarle? Sí, entre las miles de preguntas, acá cómo cuidarse, el tema de estar en los espacios públicos sin gente, obviamente preguntan esto, pero hay un paper circulando respecto de la información en China que decía que la mitad de los casos no habían presentado fiebre. Y como ese indicador, teníamos recién un diputado que el control que se hacía era para determinar a través de la fiebre. ¿Qué tenés para decirnos de esto, Jesús, por favor? Pues mira, de esto os voy a decir una cosa súper importante, que son los supercontagiadores. Hay gente que ya se ha visto en España que tienen el virus, pueden tener además el virus en una carga viral grande, no dar síntomas, pero contagiar a 20, 30 personas fácilmente. Es decir, y eso es una de las cosas que no hemos dado cuenta en España, y que efectivamente ya lo estaban diciendo médicos chinos y me han pasado hoy mismo, pues incluso algún vídeo en YouTube y algunos artículos donde ya se hablaba que me han pasado gente de infecciosos de mi hospital, pues se habla de eso, ¿no? Y produce, pues bueno, para que veáis que hay gente que no les produce síntomas, porque los portadores es que el sanos. Sistema inmune... Los portadores sanos. Los portadores sanos. Sí. Portadores sanos y súper contagiadores, como los niños. Claro. A ellos le llaman los supercontagiadores precisamente porque al no tener síntomas, hacer su vida normal y lamentablemente si no están confinados o con aislamiento social, terminan reproduciendo una R mayor a la del promedio. Quiero saber, Jesús, si te tocó en forma personal tener fallecidos, poder ver el desenlace de esta enfermedad. La verdad es que uno desconoce todo de esto, la verdad es que desconoce absolutamente todo. Hay poca información, entonces uno no termina de imaginarse cuál es el desenlace, por qué uno termina muriendo.
cuál es el causante definitivo de la muerte. No sé si tuviste contacto con este tipo de situación y me gustaría que me cuentes. Yo no, mi mujer, que es la que está en la UBI, pero mis padres viven en una casita en la afuera y su vecina pues se ingresó hace 4 días y ha fallecido, ¿no? Y bueno, pues una mujer que conozco desde que era pequeñillo, ¿no? Y por eso os digo que sí te va tocando y nos va a tocar a todos, pues soportar un poco las muertes de gente cercana o querida. Claro. ¿Te sensibiliza más, Jesús, la responsabilidad del gobierno y la no toma de medidas o la situación en sí? Es que una cosa nos ha llevado a otra. No podemos creernos. Aquí, como el 8 de marzo se hizo una manifestación multitudinaria y muchísimos dijimos que era una insensatez, pues estamos todos muy indignados. Este pueblo, el pueblo español ahora mismo desprende rabia hacia nuestros gobernantes, pero hacia todos los partidos políticos, hacia la oposición, que ellos también en esos días han hecho cosas que podían haber evitado muchas muertes, ¿no? Y eso realmente es un palo psicológico fuerte a la hora de los profesionales afrontar el problema de ver cómo nos han dejado vendidos nuestros gobernantes, ¿no? Porque nosotros también estamos un poco maltratados, los profesionales sanitarios de la sanidad pública en estos últimos años, pues nos han puesto al suelo los caballos, ¿no? Al pie de los caballos y nos han tratado mal, ¿no? Y ahora ver que estamos ahí y como un soldado que manda a una guerra le da un buen traje, le da una buena arma, le da un chaleco antibalas, le da unas buenas botas, lo equipas bien, le pones un tanque. A nosotros nos está dando el material muchísima gente de odontólogos, nos traen al hospital material que nuestro gobierno tenía que haber puesto a nuestra disposición. Nosotros nos estamos buscando la vida. Es que eso es lo duro, es decir, no solo estamos peleando contra este bicho y haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es intentar pues aliviar a la gente y curarlo. Estamos todos organizados buscando materiales en grupos de WhatsApp, compañeros, con vecinos, dándonos de todo. Es desastroso realmente que un país como España, con los medios que tiene, se ha gestionado tan mal esta epidemia mundial. O sea, es que es lo que quiero que entendáis, ¿no? Que España es grande, es un país es una rico, potencia, es una y que potencia además mundial. Por eso tenga que estar donando y fabricando mascarillas. No, digo, es una potencia mundial. España, Italia, séptima economía del mundo. Es realmente, insisto, para aquellos que estamos aquí en Sudamérica, es muy preocupante ver cómo se manejó el primer mundo con respecto a esta epidemia, que por supuesto, insisto, había muy poca información y por ahí por soberbia o por estupidez los gobernantes no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero preocupa. Acá entendemos que pudiendo ver cómo evolucionó en el resto del mundo, podemos ir tomando decisiones porque tenemos, si se quiere, el diario del lunes. Pero esperemos realmente que acá poder estar a la altura de las circunstancias que vos claramente describís que allá no lo están. Te tenés que ir, pero ¿te vas a abrir un parador? ¿Puede ser? No me voy a ir todavía, quería intervenir antes de hacerlo. No, entonces entendí mal que me dijeron por cucaracha. Disculpame entonces, decime. No, me parece muy importante que ante esta circunstancia sepamos que en nuestro país se están tomando las medidas que corresponde. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos en la información que damos a la población, porque si no podemos generar cosas que... El pánico, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de este miedo que puede hacer que la gente cumpla con las orientaciones y se quede en su casa. Pero también el miedo, si la gente no tiene resuelto, por ejemplo, su plato de comida, puede generar situaciones sociales muy complejas. Estamos en la Argentina, no estamos en España. Estamos en la Argentina y nuestro país y nuestro gobierno están tomando las medidas adecuadas para que en una pandemia que es muy difícil podamos tener un control, podamos amesetar y no lleguemos abastecimiento de alimentos a una cantidad de miles de casos a la vez. Yo te quería contar que en relación con la población de riesgo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo soy legisladora porteña, tenemos más de 7.200 personas en situación de calle. ¿Qué hicimos esta última semana? A ver.
un proyecto de emergencia, e inclusive en mi caso también a través de la justicia, además de la legislatura porteña, y de un lugar muy propositivo, le dijimos al Ejecutivo de la ciudad, porque en esto nos dio un ejemplo Alberto Fernández, reuniéndose con Rodríguez Larreta, con Axel, con todos los gobernadores y gobernadoras de todo el país, diciendo, bueno, ante esta situación tenemos que estar juntos. ¿Y qué se plantea? Se plantea que se tomen medidas extraordinarias. Por ejemplo, el operativo frío. Vos recién preguntabas por un parador. Está yendo el ministro Arroyo y varios compañeros legisladoras y legisladores míos del Frente de Todos están acompañando y monitoreando. Va a estar la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Entonces, medidas, por ejemplo, esto, abrir los paradores que se abren excepcionalmente en el operativo frío, ya. En las escuelas primarias, que lleguen bolsones a la gente, porque no pueden los chicos comer con un sanguchito todos los días. Está claro. Ahora, si acercan el bolsón de comida, la familia va a poder cocinar en el hogar y va a poder tener los alimentos. Se están pensando en medidas excepcionales para aquella población que no tiene ni siquiera un plan social o un ingreso básico. Porque, mira, ayer yo iba caminando por la calle, había un pibe vendiendo pañuelitos. Una piba que estaba sentada tomando un café, le compró el pañuelito. Inmediatamente después, desde un lugar de empatía y de solidaridad social, era una piba de sector medio claramente, ¿no? Le dijo, mañana hay que cuidarse, no salgas a vender a la calle. Desde mañana vamos a tener que estar en nuestras casas. ¿Y qué le dijo el pibe? Le contestó, yo no puedo comer si no salgo. Claro. Entonces, a esa población hay que asistir y hoy lo están haciendo muchísima gente en los barrios populares, tomando precauciones, entregando viandas, poniéndose barbijos, con lavandina, con higiene, pero nosotros tenemos que entender que a la vez que tenemos en la Argentina el problema de la pandemia, tenemos el problema del hambre, tenemos población, a diferencia de lo que es España u otros países, que están mejor económicamente. Totalmente. A nosotros nos agarra en el medio de una crisis y por eso tenemos que pensar en los dos sentidos. Sí, Ignacio. Miércoles, ¿te acordás? Atentamente a Jesús, me parece que hay que tomarlo también para concientizar en muchos casos, como Jesús en España, nosotros tenemos muchos médicos que están haciendo realmente una patriada en nuestro país. Lo que me preocupa es que estas medidas, que explicó claramente, lo que hace es una ralentización de la propagación del virus. Eso no quita que en algún momento, evidentemente, pueda haber un pico, un crecimiento. En un sistema sanitario que claramente es mucho más deficitario que el sistema sanitario que tiene el primer mundo, que tiene España. Y con muchos distritos, Augusto, como el caso de mi provincia, de Chubut, donde hay la salud, hay retención de servicios. O sea que no es que puede colapsarse, sino que no está activo el sistema de salud. Los 4 directores de los hospitales de las ciudades más importantes renunciaron porque no se pagaron los sueldos en tiempo y forma. Entonces, hay una situación muy crítica institucional en muchos distritos de nuestro país que hay que contemplar. Y hago propias, siendo opositor, las palabras del presidente de la Nación, de terminar con las avivadas de los especuladores, porque lamentablemente hay actores de poder que independientemente del gobierno de turno siempre especulan en las crisis. Por eso es importante denunciar a las cadenas farmacéuticas que especulan con las crisis, a los supermercados que especulan con las crisis. Totalmente. Pero también, si le pedimos al sector privado que sea solidario, que no desvincule a gente en este momento donde no está generando ingresos, no hagamos lo mismo en el Estado. En este momento donde hay muchísimas familias angustiadas, pedimos y exigimos al Gobierno Nacional que reincorpore a los 400 trabajadores del Instituto de PAMI que fueron desvinculados de sus servicios en medio de semejante catástrofe. Familias que la están pasando realmente muy mal y recordarles que en este país gobierna Alberto Fernández, no gobierna la Cámpora y no van bajo ningún punto de vista a boicotear el ánimo de trabajar en conjunto de todo el sector dirigencial por un capricho y por revanchismo que no tiene nada que ver con lo que todos estamos profesando. A ver, me gustaría preguntarle a Jesús, si quiero poner acá las placas de coronavirus, ¿qué pasa en España? Porque acá tenemos un fenómeno histórico en la Argentina que nuestro empresariado en situaciones críticas aprovecha. Acá se remarcan los productos básicos y necesarios.
y los productos directamente relacionados a esta enfermedad, el alcohol en gel, hubo abusos de toda índole. ¿Qué pasa en España en este caso? ¿Hay abuso de poder con respecto a la política de precios de los supermercadistas, de las marcas de alimentos? ¿Qué pasa allá en España? En los alimentos yo no he visto ninguna diferencia. Sí la he visto en las farmacias, que tengo amigos farmacéuticos, donde algunas marcas se han aprovechado, sobre todo en las mascarillas, que no hay, pues le han pues le han multiplicado el precio por 10. Eso, la verdad que la respuesta de los farmacéuticos ha sido bestial, porque como os digo, están donando los farmacéuticos de mi ciudad, como estará pasando en el resto de España, su material a los hospitales. Es decir, lo han pagado ellos, mientras el Estado nos está dejando desabastecidos. Con respecto a los empresarios, y también tengo yo familia, empresarios y amigos en Granada, la solidaridad ha sido bestial, porque tenéis que entender una cosa. El hecho de encerraros cuanto antes va a evitar el daño económico a vuestro país que se alargue. Es decir, en España se ha hecho mal y encima el daño económico va a ser mayor porque vamos a tener que estar más tiempo encerrados. Si vosotros, justo cuando empieza esto, os metéis 15 días, que es lo que realmente se pide que se haga para evitar ese pico, vosotros estaréis evitando un daño terrible económico a Argentina, y eso los políticos lo tienen que entender, porque no hay que pensar ahora hay que pensar en todo. Es decir, aunque una persona tenga menos medios, como está pasando en Granada, y gente que ha cerrado sus bares, sus peluquerías, es decir, tienen que ser conscientes que una vida vale más que todo el dinero del mundo. Eso los médicos, y yo lo he trasladado en muchos vídeos, porque tenéis que dejar a un lado ahora el dinero, porque te puede tocar a ti, o te puede tocar a tu padre, o te puede tocar a un primo. Entonces tenéis que entender que el daño económico lo vais a evitar si tomáis las medidas pronto. O sea, no lo alarguéis. No penséis algunos que empiezan a hablar y dicen, no, es que la gente que trabaja en la calle, esa gente, el Estado se tiene que volcar con ellos de forma enérgica, con la gente que tiene menos. No la gente como yo, médicos, gente que sí tiene su pulmón para aguantar, que es que estamos hablando de 15 días, que es que vosotros mandasteis a vuestros abuelos a una guerra, a pegarse tiros contra los ingleses, contra los alemanes, es decir, y ellos se jugaban la vida, y a nosotros se nos está pidiendo que nos quedemos en la casa encerrados, que tenemos los móviles, tenemos muchos juegos para entretener a los niños. Aquí en España se están haciendo cosas maravillosas en los edificios, y hacen juegos, hacen cantos todas las noches. Lo hemos visto. Lo habéis visto, ¿no? Como en Italia. Sí, pues, claro. Pues es que esto los políticos reaccionan tarde y mal, porque ellos también, por desgracia, y esto pasa en todo, ellos piensan en lo suyo primero, están pensando en su puesto, en su carguito, tal. Y eso que me diga a mí un político que no lo haga, yo nada más que he conocido a uno que es el que fue presidente de Uruguay, a este hombre que se me ha olvidado hoy. Bueno, he escuchado a pocos hablar como este señor, gente humilde, gente que realmente se ve que le preocupan los demás. Y ahora el gobierno lo que menos se tiene que preocupar es de los grandes empresarios. Aquí en España, Amancio Ortega está donando material, está fabricando material. Bien. Pues bien, y lo critica mucho la izquierda. A mí ahora me da eso igual. Realmente sí, hoy la el discusión Estado se tiene que política, hoy la preocupar discusión por política, la gente que apenas tiene. Hoy la discusión política debemos dejarla de lado. No vale. No es el momento, Claro. ni el contexto. Sí, Alarcón. Escuchaba tu editorial, te dijo, escuchaba el editorial que decía... Yo soy política y Alberto Fernández es político. Sí, y no está, sí, no es decía correcto. que cuando vos dabas tu editorial, hablaste de la crisis trae No es progresos. correcto. Y después Jesús dijo, y muy bien, éramos soldados que íbamos a la guerra sin armas. Vos sabés, Jesús, que acá en Argentina la salud pública hace años que va a la guerra sin armas, sin nada de armas, con edificios vetustos, sin los elementos necesarios.
lo toman como monotributista para no tener una relación de dependencia. Ojalá que el mensaje que vos das, de ahí sí me lo tomo con fuerza, ojalá que ahora no manden a la salud pública como un soldado a la guerra sin armas. Y este sí es el mensaje que yo quiero dar a la población. ¿El mensaje cuál es? Lo que dice Jesús, en España fracasó la dirigencia política. Acá que se pongan los pantalones largos porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Bueno, Por eso, yo pero yo quiero te decir quiero, algo. perdóname, Yo quiero estaba decir yo, algo y- perdóname que estaba dale. yo quiero decir algo que es importante, porque me parece que tenemos, insisto con esto, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque estamos en un medio de comunicación masivo. Este señor yo lo respeto como médico, por supuesto, y lo respeto desde ya, desde el lugar donde está, que es un lugar muy difícil en uno de los países que hoy está sufriendo esta pandemia de una manera tremendamente dramática. Ahora, lo que me parece muy claro es que nosotros no tenemos que en esto tener una postura político-partidaria. Y en España hay sectores políticos partidarios que Pero lo que no quiero dicen... ir a la política. Espera que Pero voy a no, terminar... no, No, no perdóname quiero que que voy te a metas en la terminar de política. hablar. Pero no quiero que te metas en la Perdóname que voy a política. terminar de Terminá, hablar. pero no quiero Perdóname entrar que en voy a discusión terminar de hablar. política. No En quiero hablar España, en términos justamente, políticos. Bueno. justamente eso es lo que hay que deshacer, porque este señor está diciendo todos los políticos son basura. Está Y hablando- hay sectores está- de España que dicen eso, está- y es una postura está política bien. esa también. No, no es una postura Tenemos política. que, La sí, realidad- claro que es una la postura realidad política. legisladora, La antipolítica, la legisladora, me deja, yo quiero antipolítica decir una es una cosa. postura Todos son política. La realidad es que el Malbrán... Los espera, políticos un tienen que minutito. ser... Laura, Perdóname, Laura, escuché a perdóname. todos. Yo Laura, también espérate, escuché a escuché todos. Laura, Entonces Laura, quiero para, terminar de Laura. hablar. Perdóname, quiero terminar de hablar y bien. quiero que se respete la palabra, porque no vine a hacer circo, vine a ser responsable. Bien. Entonces, un señor que es médico, yo lo respeto, es un señor que es médico, está en España, está dando recomendaciones, está de alguna manera alertando respecto de una situación que si nosotros no somos cuidadosos puede pasar en otros lugares del mundo, correcto. Ahora, hablar contra los políticos no corresponde. ¿Por qué? Y te termino con esto de hablar, cómo no lo estaba, has dicho cómo vos, había pero sí manejado lo ha la dicho política. él. Bueno, pero me respondió a partir de mi pregunta. Hay sectores en España, como en otros lugares del mundo, que hacen política con la antipolítica. Y nosotros en esto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, los políticos, muchos de nosotros en tareas legislativas, en tareas ejecutivas, tenemos hoy una responsabilidad frente a la población. Y la tenemos que cumplir a rajatabla. Y la tenemos que cumplir, ¿sabes qué? Con todos los sectores, en unidad, sin divisiones partidarias, y con toda la población, y con los científicos, y con los médicos. Pero eso es el planteo Pero al que se hizo. comienzo Por del eso me programa... parece muy cuidadoso lo que tenemos que ser Digo algo en nosotros contra. en justamente no dar lugar a esto de todos los políticos, no. Cuidadito. pero hay una ni en realidad España ni en legisladora. ningún lugar seguramente todos los políticos serán así. No, Y por en supuesto. Argentina Eso hoy desde tenemos ya. que ser muy cuidadosos Igual y no- escuchar no- las no- recomendaciones no- no de igual- nuestro mensaje. gobierno Yo- que se está moviendo Sí, muy yo bien. quería Sí, Juan. decir, independientemente de la política, creo que, ¿por qué es invaluable lo que está explicando él? Porque esto es el espejo donde debería mirarse la Argentina y saber que si nosotros dilatamos decisiones que son importantes y que son incómodas, podemos terminar como España o como Italia. No podemos ser China porque no nos parecemos en nada a China. Y también hay que decirlo, esta es la primera vez probablemente que se me escuche decir, que es la primera vez que veo a los políticos a la altura de las circunstancias. No solo con una escucha activa, sino dejando el vedetismo de lado y escuchando y todos en pos de esto que nos une a todos. Entonces, me parece importante también decirlo, que es la primera vez que la Argentina de alguna manera deja de lado la grieta o el partidismo para estar todos de acuerdo. Entonces, vale la pena, digamos, decir lo que ella estaba diciendo, y también es cierto que él está diciendo que los políticos llegaron tarde, si no, no estaría este panorama. Pero fíjate, él tiene el Tony, derecho Tengo que, desde ir su lugar cerrando, decirlo. tengo que ir despidiendo, chicos, a Jesús. Sí, pero no debe hablar mal de todos los políticos. Un segundo, por favor. Sí. Tengo que ir despidiéndolo a Jesús. Jesús, te vuelvo a agradecer todo este España es tiempo una que has postura podido... Estás abierta, chicos, a ver si me cierran los micrófonos. Jesús, tengo que ir cerrando la nota. Quiero agradecerte nuevamente todo este tiempo que has estado muchísimo, no sé cuánto tiempo has estado al aire con nosotros y sé que estás agotado. Me gustaría que puedas cerrar con una reflexión y un mensaje para nosotros. ¿Me oí? Es que se cortaba. Sí, a ver, ahora te escuchamos, te decía que tengo que ir cerrando la nota contigo, te quiero agradecer por todo este tiempo que has estado, te repito esto, y me gustaría que cerremos con algún tipo de mensaje que nos puedas dar. Pues nada, que es el momento de que sobre todo los jóvenes piensen en sus mayores y que los políticos de vuestro país piensen en sus ciudadanos, sobre todo, ¿no?
yo tengo todo el derecho del mundo a hacer política, por eso me considero un ciudadano activo y tengo derecho a opinar sobre los políticos. No, lo que ha pasado en mi país es por culpa de ellos, por culpa de todos los partidos políticos de este país. Es un concepto que tenemos claro ahora, el 90% de la población española. Entiendo que los que viven de ello no hagáis que pase lo mismo y forzad a vuestros líderes políticos que se alarmen de esta situación y que simplemente penséis que la solidaridad mata este virus y no puedo decir más. Yo creo que no me voy a equivocar y creo que la situación en Argentina, con lo que me habéis dicho y lo que ha dicho este señor de cómo está la sanidad pública desmantelada allí, tenéis un problema de cojones. Y animo a la gente, sobre todo que no tiene medios y que depende de esa sanidad pública, que lo mejor que puede hacer es encerrarse en su casa, cuidar de sus mayores y tomar todas las medidas preventivas posibles para no pillarlo. Jesús, un abrazo fraternal de aquí de Argentina. Fuerza y ojalá salgamos pronto de este desastre. Hasta luego. Muchas gracias, Augusto. Gracias. Bueno, muy bien, se nos ha ido todo el programa, no hemos podido cumplir prácticamente con nada de nuestras